Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Wall Street. Bueno, pues estamos viendo una sesión bastante tranquila al alza. En los mercados estamos viendo subidas prácticamente en todos los índices, lo que ha permitido alcanzar nuevos máximos históricos en índices como el DAX o el S&P 500. Hoy conocíamos esos datos de los PMI de servicios que decíamos ayer que debíamos vigilar y si os fijáis, pues bueno, han sido peor de lo esperado. Se han encontrado la gran mayoría de los datos que teníamos hoy por debajo de las previsiones, pero eso forma una contrapartida con lo que estamos viendo en las bolsas que siguen manteniéndose al alza. Es decir, lo mismo que llevamos viendo los últimos meses, incluso ya en el último año. Vemos datos económicos que se van deteriorando poco a poco, datos que no son demasiado halagüeños, pero seguimos viendo cómo las bolsas van por un lado y los datos económicos por el otro. ¿Por qué? Por lo que venimos diciendo en las últimas semanas, porque el optimismo es tan alto ahora mismo en el mercado que debería suceder una hecatombe para que los mercados viren esa importantísima tendencia alcista. Por lo tanto, pues bueno, es la situación que tenemos ahora mismo y a la cual nos debemos adaptar. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Solaria, que parece que quizás está formando un suelo en el gráfico. Vamos a ver si de verdad hay un suelo fiable y podemos encontrar ya un rebote. Vamos a ver la cotización de OHL, que está subiendo con bastante fuerza en la sesión de hoy. Vamos a ver si ya tenemos alguna señal clara que nos indique que vamos a ver un repunte bastante fuerte en las siguientes semanas. Y la tercera de las acciones es el Banco Sabadell, que se encuentra en una zona muy importante ahora mismo en el gráfico, porque de superarla se abriría la puerta a seguir marcando nuevos máximos crecientes este año. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bien, pues vamos a comenzar con estas tres acciones. Como siempre, lo vamos a analizar desde la versión web de Pro Real Time. En la descripción del vídeo tenéis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita y también tendréis el enlace a ese curso de Pro Real Time para todos aquellos que estéis comenzando a utilizar esta versión web, pues os puede venir muy bien para que aprendáis a utilizarla. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Solaria. Fijaros, decíamos que podría estar formando un posible suelo en el gráfico en esa zona de soporte que teníamos marcada en los 8,60. Esa zona de soporte venía, fijaros, si echamos la vista atrás, del año 2020, de mayo de 2020. Esa zona actuó como soporte en mayo y también en febrero, y ahora pues parece que se ha frenado la cotización en esa zona y que desde ahí pues hemos visto un pequeño rebote, pero fijaros cómo todavía no hemos conseguido superar con claridad esa media móvil de 6 sesiones, que podría ser un primer momento la que nos podría hacer pensar que vamos a ser un poquito más optimistas en el gráfico. Lo que sí que tenemos en realidad algo positivo es esa divergencia que tenemos entre la cotización y el RSI. Fijaros cómo el último pico de la caída en Solaria veíamos el RSI todavía por debajo de 30, y quizás esto es lo que todavía nos hace tener alguna que otra duda de si de verdad hemos encontrado un suelo o no. ¿Dónde podríamos tener la confirmación de que vamos a ver un repunte bastante importante? Pues bueno, la clave podría estar aquí, en la zona de los 9,90. Evidentemente, de la zona actual a los 9,90 ya sería un repunte bastante importante, fijaros, el 10%. Pero para pensar que vamos a ver un repunte bastante más fuerte en el gráfico, irnos a buscar el suelo que teníamos por aquí en agosto, la zona de los 10,80, o incluso volver a la zona de los 12,30, pues quizás deberíamos superar la zona que tenemos por ahí en el gap y quizás confirmar esta divergencia que nos marcase un repunte más fuerte en el gráfico. Evidentemente tendríamos que ir pasito a pasito y el primero de los objetivos estaría en la zona de 10,80, pero sería un paso bastante importante en el gráfico. Mientras tanto, pues podemos ver cómo la cotización se mueve entre la zona de 8,60 a los 9,28 en el gráfico en un movimiento lateral. La clave, ¿dónde puede estar? Pues ver si entra el volumen. Fijaros cómo en la sesión de ayer vimos que aumentaba un poquito el volumen. De nuevo, al acercarse a la zona de los 8,60, hicimos un mínimo, fijaros, en la sesión de ayer, en la zona de 8,70, y ya entró algo de volumen. Es decir, es buena señal. Seguimos viendo como por aquí hay volumen con la demanda, y mientras veamos que volumen con la demanda, pues eso va a hacer que la oferta se vaya retirando, pensando que no vamos a seguir corrigiendo, porque fijaos lo que decíamos, si perforamos la zona actual de soporte de los 8,60 no tendríamos ningún objetivo claro en el gráfico hasta la zona aproximadamente de los 7 euros, lo que significaría volver a ver una caída muy fuerte en el gráfico, una caída de más del 20%. Por lo tanto, pues bueno, es totalmente clave esa zona de los 8,60. Vamos a ver el gráfico horario, a ver si podemos sacar algo más, y fijaros cómo lo que decimos, el rebote que estamos viendo de momento está siendo muy tímido y de hecho ni ha conseguido superar
y consolidar como soporte la media móvil de 70 sesiones. Es decir, pues bueno, la verdad que hemos visto un pequeño rebote, sí que es verdad, desde los 8,36 que hacíamos mínimo hasta la zona de los 9 euros, pero nada más, simplemente un rebote, principalmente por sobreventa en el gráfico. Cuando vemos caídas tan fuertes, pues antes o después acaba dándose la vuelta y vemos un pequeño rebote, pero de momento nada más que nos haga pensar que vamos a ver un repunte más fuerte en el gráfico para poner ya en el mapa esos objetivos que veníamos diciendo en el gráfico diario. Y en el gráfico semanal, pues fijaros, dos velas de indecisión, fijaros cómo veíamos la semana del 18 de noviembre una caída muy fuerte, veíamos cómo la del 25 de noviembre se estabilizaba y de momento pues seguimos viendo esa indecisión en el gráfico, esa indecisión que nos marca pues un movimiento lateral única y exclusivamente si empezásemos a ver esta semana que repunta con fuerza y supera los máximos que veíamos la semana pasada, pues a lo mejor ya sí que nos marca un rebote más importante en el gráfico, pero de momento, cuidado porque no tenemos ninguna señal clara de que vayamos a ver una vuelta en el gráfico. Y en el mensual, pues fijaros que la vela que dejó el mes pasado no es una vela clarísimamente, fijaros, de que fuera a seguir corrigiendo porque vimos una recuperación a final de mes y eso es lo que quizás ha provocado que de momento estemos estabilizándonos. Fijaros como el mes pasado vimos una vela que cerraba en mínimos del mes, eso ya nos anticipaba que íbamos a seguir corrigiendo, lo vimos en el mes de noviembre, pero ahora lo que nos ha marcado esa vela de noviembre es que podríamos estar en un movimiento lateral como ahora estamos viendo en el gráfico. Por lo tanto, en la cotización de Solaria, pues yo creo que la mejor opción ahora mismo es estar calmados, estar analizándola, a ver si vemos alguna señal positiva para pensar que nos vamos a dar la vuelta en el gráfico, quizás volver a recuperar los 9,28 también sería positivo para irnos a poner objetivo en la zona de los 9,88, pero como digo, si lo que estamos buscando es un rebote más importante que rompa toda la caída que venimos viendo desde octubre, deberíamos superar la zona de los 9,90, 10 euros aproximadamente en el gráfico. Algo que, fijaros también, podemos vigilar para los que quieran ser más optimistas en el medio y largo plazo, es que quizás, ¿por qué no? Si desde la zona actual consiguiésemos darnos la vuelta, podríamos estar hablando de que tenemos una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Eso en un gráfico semanal, pues la verdad que sería bastante interesante para pensar que ya hemos visto un suelo y que nos vamos a dar la vuelta en el medio largo plazo. Pero como decimos, vamos a ir pasito a pasito, vamos a ir analizando el gráfico diario, a ver si tenemos alguna señal claramente positiva que nos haga pensar que vamos a ver un rebote más fuerte y luego ya a partir de ahí empezamos a pensar en las divergencias del gráfico semanal. Y vamos con la segunda de las acciones, que es OHL, repunte muy fuerte en la sesión de hoy. Fijaros cómo primero habíamos visto una corrección bastante importante que se había frenado a principios de octubre y a partir de ahí, pues lo que decíamos, teníamos un suelo muy bien marcado entre la zona de los 0,30 y la zona de los 0,27 y en esa zona se está moviendo ahora mismo. Lo positivo, pues que fijaros cómo con la subida que estamos viendo ya ha conseguido superar la media móvil de 70 sesiones, pero no ha conseguido superar la zona que tenemos de resistencia los 0,36 aproximadamente, donde ya hizo máximos a mediados de noviembre y a mediados de octubre. Quizás si superase esa zona de resistencia, la que ya nos estaría marcando que vamos a ver un repunte más fuerte. Y a partir de ahí deberíamos ya marcar nuevas zonas objetivo por arriba, pensando que vamos a ver un repunte más importante como el que quizás veíamos en el mes de abril y el mes de mayo. La siguiente zona objetivo pues podría ser la media móvil de 200 sesiones, porque la que actúa principalmente como resistencia en tendencias bajistas. Pero si cogemos la experiencia anterior que tenemos en OHL, ha habido en varias ocasiones, fijaros, en mayo de este año, en diciembre del pasado año y en marzo del 2023, en los que en los repuntes importantes que veíamos conseguía superar la media móvil de 200 sesiones. De ahí que pudiésemos poner el objetivo en la zona 0,345 y si además vigilamos este gap que tenemos por aquí en los 0,38, pues sería el último de los objetivos que podríamos poner en el gráfico en caso de ver ese repunte más importante en la cotización de OHL. Evidentemente no nos debemos precipitar. Vamos a ver si rompe el techo en el que estamos ahora mismo y ahí sí que nos marcaría que puede venir un repunte más importante en el gráfico. ¿Esto cambiaría algo? Pues evidentemente no. ¿Por qué? Porque la tendencia bajista de OHL viene muy bien marcada. Fijaros cómo en los últimos repuntes se ha chocado contra la media móvil de 70 sesiones, ahora mismo está a los 0,3706. Fijaros cómo en el gráfico diario
ese gap que tenemos por ahí está muy cerca de esa zona, es decir, podría cuadrar perfectamente con irnos hasta la zona del gap, tocar la media móvil de 70 sesiones y volver a corregir. Pero es que eso no cambiaría absolutamente nada de la tendencia bajista que llevamos viendo en OHL en los últimos años. No cambiaría absolutamente nada. Fijaros cómo por aquí también marcamos una posible divergencia que se sigue manteniendo en la cotización de OHL en un gráfico semanal. Eso sería una buena señal, quizás, para pensar en que hemos encontrado un suelo en el largo plazo en la cotización de OHL, pero para pensar que hemos encontrado un suelo y que se va a dar la vuelta a medio y largo plazo, quizás habría que empezar a buscar alguna zona más importante por arriba, o sea, situarla por aquí, a zona de 0.42, 0.40. Si ahora se diese la vuelta y viésemos que supera la media 70 y supera la zona de los 0.42, sí que es verdad que el medio y largo plazo nos estaría marcando un giro importante en la cotización de OHL, que es donde estaba el suelo anterior, fijaros, los años anteriores. Mientras tanto, yo creo que aquí no estaría cambiando nada la cotización de OHL y podríamos seguir corrigiendo tranquilamente en el gráfico, aunque como comentamos siempre que analizamos OHL, es la típica acción que si sabemos cogerla bien a tiempo suele dar muy buenas oportunidades, como ya veíamos por aquí, fijaros también por aquí en octubre de 2022, hasta diciembre de 2022, por aquí también 2021, pero claramente la tendencia principal que arrastra la cotización de OHL es bajista y eso no te pinta que se vaya a romper en el corto plazo. Y vamos con la última de las acciones, que es el Banco Sabadell. Lo que decíamos es que nos estamos encontrando muy cerca de una zona de resistencia totalmente clave en el gráfico, porque de superarla nos abriría las puertas a seguir marcando nuevos máximos en el gráfico. ¿Por qué? Porque fijaros cómo después de la subida tan vertical que veíamos entre el mes de febrero y el mes de abril, cuando nos íbamos a alcanzar esa zona, los 1,86, esa zona es la que ha actuado con mayor claridad como resistencia. Así que es verdad que en el mes de julio y en el mes de septiembre conseguíamos superar esa zona, pero fueron repuntes muy rápidos que rápidamente acabaron perforándolos y volvimos a corregir de nuevo. Y donde se ha marcado muy bien la resistencia es en los 1,86, como repito. Por lo tanto, si ahora consiguiésemos superar de nuevo los 1,86, se abriría la puerta a romper todo este movimiento lateral y seguir manteniéndonos al alza, que lo que hubiésemos visto por aquí es un movimiento de consolidación muy largo y que la tendencia alcista que llevamos viendo en los últimos años se mantuviese y empezásemos a poner objetivos por arriba. El siguiente más claro, pues yo creo que estaría en la zona de los 2,11 euros, pero para ello primero vamos a ver si rompe el movimiento lateral, porque lo que venimos comentando las últimas veces que hemos analizado el Banco Sabadell es que esto es un arma de doble filo. Podríamos estar viendo después de una subida muy buena con su punto de euforia entre el mes de febrero y el mes de abril, un movimiento lateral de distribución donde se estén soltando todas las acciones que se han ido acumulando durante toda la subida que llevamos viendo clarísimamente desde el año 2020. Si esto fuese un movimiento de distribución, pues deberíamos tener muchísimo cuidado porque, como vemos en el gráfico semanal, toda esta tendencia alcista estaría en riesgo y ahora podríamos empezar a corregir con bastante fuerza. Pero, como decimos, para ello, pues en este caso, fijaros, tendríamos que perforar la zona de los 1,68, que no tenemos el soporte de la divergencia que habíamos visto en el gráfico semanal y de momento pues estamos muy, pero que muy lejos de esa zona. Simplemente lo que tenemos que hacer ahora el Banco Sabadell es vigilar dónde está la resistencia, dónde está la zona de soporte. Mientras no perfore con claridad esas zonas y veamos un movimiento de un nuevo mínimo decreciente, un nuevo máximo creciente en caso de una ruptura por arriba, pues yo me mantendría en ese movimiento lateral, y es que va a ser un movimiento lateral totalmente clave, porque yo creo que si lo supera al alza le podría quedar bastante recorrido todavía, porque sería a mitad de camino quizás un movimiento muy largo de consolidación, pero si a la vez después de prácticamente 6-7 meses en un movimiento lateral vemos que empieza a romperle a la baja, como decimos, podría haber sido un movimiento de distribución y que nos marcase el final de una larguísima tendencia alcista. Fijaros como decíamos que tenemos una divergencia en el gráfico semanal y en el mensual pues también tendríamos esa divergencia. Puede ser, esto es lo de siempre, puede ser una simple divergencia para pensar que estamos dentro de un movimiento lateral de consolidación o una divergencia que nos marque el final de toda la subida. Cuando vemos ese tipo de divergencias, pues muchas veces lo único que nos marca es que vamos a poner freno a toda la subida tan vertical que llevábamos viendo en los últimos meses
y que vamos a dar lugar a movimiento lateral. El desenlace es lo más importante, porque si el desenlace es que esa divergencia se rompe porque seguimos manteniéndonos al alza, la subida puede ser todavía aún más fuerte, muy vertical, en la cotización del Banco Sabadell. Pero si esa divergencia en un gráfico semanal, un gráfico mensual, y también la teníamos en el gráfico diario hace unos cuantos meses, se acaba confirmando, pues todo cuadraría con que estaríamos al final de toda la subida. Hay que tener en cuenta lo que hemos comentado en otros bancos cuando lo hemos analizado. Ahora mismo hay muchas dudas con el sector bancario. Sí que es verdad que están tirando muy bien las últimas sesiones, y eso el IBEX 35 es que lo nota una barbaridad. En el momento que el sector bancario empieza a mantenerse un poquito al alza, el IBEX 35 rápidamente se va a máximos anuales y le estamos viendo ahora de nuevo muy cerquita de esos 12.000 puntos. El problema está que muchos de estos bancos se encuentran ahora en zona de resistencia, que son importantes para pensar que se abría la puerta a seguir marcando nuevos máximos crecientes, pero si simplemente vamos a dar continuidad al movimiento lateral para ahora volver a corregir, pues el IBEX 35 también le puede acabar pasando factura. No estamos viendo una tendencia clara en el sector bancario, el sector financiero en general, en los últimos meses. Y eso, como decimos, le está pasando factura, aunque luego tengamos otras acciones como del sector energético, por ejemplo, Inditex también, Iberdrola, que estamos viendo subidas muy importantes en su cotización. Por lo tanto, aunque haya acciones de diferentes sectores, como Inditex y Iberdrola, que lo están haciendo muy bien, ACS también, pues quizás le falta el toquecito del sector financiero, el sector bancario, para pensar que el IBEX 35 va a seguir manteniéndose con bastante fuerza. Ahí está la clave en el sector financiero, yo creo. Así que nada, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Mañana tendremos el último vídeo de esta semana, porque el domingo no voy a hacer vídeo del resumen semanal, ya lo sabéis. Es fiesta el viernes y el lunes, por lo tanto nos vamos a coger el fin de semana de descansito. Ya volveremos la semana que viene, probablemente en la sesión del martes. Este mes de diciembre va a ser un poco complicado hacer vídeos porque ya sabéis que pues va a haber festivos, entre diarios, esas cosas, aunque intentaremos seguir muy pero que muy de cerca la actualidad de todas las acciones que analizamos. Mañana pues probablemente quizás hagamos un repasito, algún índice a mayores de las 3 acciones que analizamos, para tener un poquito en cuenta que nos podemos encontrar de cara a la próxima semana, ya que nos quedamos un poquito huérfanos si no analizamos los índices en el vídeo del resumen semanal. Así que bueno, mañana a lo mejor tenemos un vídeo un poquito más largo, pero que sepáis que va a ser por eso, porque quizás tocaremos algún índice que nos va a marcar la situación en la que nos estamos encontrando ahora mismo. Así que nada, con esto ya me despido. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.